El día en que el elevador se quedó suspendido entre dos pisos y el silencio metálico me obligó a mirarme en el espejo sin distracción alguna. Ejercicio 11. Mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Fue apenas un segundo de detención técnica, pero en ese pequeño intervalo algo se volvió evidente. El reflejo estaba allí, quieto, neutro. Y antes de que pudiera simplemente verlo, mi mente comenzó a narrarlo. Te ves cansado. No estás donde deberías. Siempre hay algo pendiente. Pensamientos familiares, tan habituales que casi parecían mi voz auténtica. Pero esa mañana los escuché distinto. No eran descripciones. Eran interpretaciones. El espejo no decía nada. La imagen no juzgaba. El mundo no emitía sentencia. El significado provenía de la frase interna que yo daba por cierta. Mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. No es una frase cómoda. No halaga la inteligencia. No celebra el análisis. Más bien desarma la autoridad que le he dado al pensamiento automático. Mientras el elevador seguía detenido, comprendí que casi nunca experimento un hecho desnudo. Siempre lo cubro con opinión. Siempre lo recubro con historia. La mente clasifica, etiqueta, compara. Lo hace rápido, casi con elegancia. ¿Pero de dónde surge esa voz? Recordé algo que había leído de Enrique Corbera en Biodescodificación Emocional. Él insiste en que no reaccionamos a lo que ocurre, sino a la interpretación que hacemos desde nuestras memorias emocionales. Lo que esa enseñanza me mostró fue que mis pensamientos no son espontáneos, son respuestas aprendidas. Programas. ¿Y si son programas? No son verdad. Alejandro Jodorowsky escribió en Psicomagia que vivimos dentro de relatos heredados del clan, actuando escenas invisibles que creemos propias. Sentí que mis pensamientos eran parte de un guión repetido. No es suficiente. Debes esforzarte más. Algo podría fallar. Frases que he escuchado desde siempre, pero que adopté como identidad. El elevador seguía en pausa. Y yo también. El ego intervino con rapidez. Tus pensamientos te mantienen alerta. Sin ellos perderías dirección. Pero algo más profundo susurró. Dirección no es lo mismo que miedo. Esa diferencia me atravesó. Hay una película que siempre me vuelve a este punto. La película El hombre de la tierra. Un grupo de personas escucha a un hombre afirmar que ha vivido miles de años, atravesando religiones, imperios y sistemas de creencias sin aferrarse a ninguno. Lo que desestabiliza no es la fantasía biológica, sino la fragilidad de las certezas de quienes lo escuchan. Cada uno defiende su pensamiento como si fuera identidad. Y mientras veía esa película, entendí que una idea sostenida por siglos puede tambalear si se cuestiona con honestidad. Eso estaba ocurriendo en el elevador. Mis pensamientos, tan antiguos, tan repetidos, podían ser interrogados. ¿Son verdad? ¿O son hábito? La puerta finalmente se abrió y caminé por el pasillo. El mundo no había cambiado. Pero mi percepción comenzaba a suavizarse. La mente quiso recuperar terreno. Esto es ingenuo. El mundo es complicado. Pero recordé otra escena, esta vez de la película Baraka. No hay diálogo, no hay narrador. Solo imágenes del mundo tal como es, rituales, fábricas, rostros, naturaleza. Sin comentario. Sin análisis. Sin juicio verbal. Y entendí algo simple, cuando la mente no interviene con su relato, la realidad no pierde profundidad. Lo que pierde es la carga que yo le añado. Paramahansa Yogananda contaba en autobiografía de un yogi que la mente agitada distorsiona la percepción como el agua agitada distorsiona el reflejo de la luna. No es la luna la que cambia. Es el agua. Mis pensamientos son esa agitación. El mundo que veo parece fragmentado porque mi mente no está quieta. Desde la no dualidad, la enseñanza es aún más clara. El pensamiento aparece en la conciencia, pero no es la conciencia. Yo no soy la frase interna que comenta. Soy el espacio en el que esa frase surge y desaparece. Mientras avanzaba por el pasillo, noté algo casi físico.
Cuando el pensamiento surgía y yo lo creía, el cuerpo se tensaba. Cuando lo observaba sin adherirme, el cuerpo permanecía más suelto. Era directo. No era teoría. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro construye modelos predictivos basados en experiencias pasadas. Anticipa para sobrevivir. Pero anticipar no es percibir. Cuando confundo predicción con realidad, reacciono a algo que no está ocurriendo en ese momento. Así se forma un mundo cargado. Mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Un mundo donde siempre falta algo. Un mundo donde debo defenderme. Un mundo que parece exigente. Pero si esos pensamientos carecen de significado intrínseco, entonces el mundo que describen tampoco tiene la solidez que yo le atribuyo. No es nihilismo. Es limpieza perceptual. El ego volvió a insistir. Sin significado no hay sentido. Y la respuesta fue suave. El sentido no nace del pensamiento compulsivo. Ese fue el giro real. El significado auténtico no surge de la interpretación automática. Surge de la presencia. La presencia no necesita narrar para ser profunda. No necesita clasificar para estar viva. Mientras salía del edificio hacia la calle, sentí que el mundo no era hostil ni fascinante. Era simple. Movimiento, luz, sonido. Sin historia añadida. El pensamiento seguía apareciendo. Pero ya no gobernaba. Y comprendí que la libertad no está en fabricar pensamientos positivos, sino en reconocer que muchos de los automáticos no tienen fundamento real. No necesito detener la mente. Necesito dejar de idolatrarla. El mundo puede seguir siendo mundo. El elevador puede detenerse. La mente puede comentar. Pero yo no estoy obligado a construir mi realidad sobre cada frase que surge. Y en esa pequeña distancia entre pensamiento y creencia, algo empezó a aflojarse. No fue una iluminación espectacular. Fue una claridad humilde. Un reconocimiento silencioso de que tal vez he vivido reaccionando a narrativas internas más que a la vida misma. Y mientras caminaba hacia la acera, sentí que el día no necesitaba significado añadido. Para ser completo. Crucé la acera después de salir del edificio y sentí como el ruido de la calle intentaba arrastrarme de nuevo hacia la vieja manera de reaccionar. Los motores rugían, alguien discutía por teléfono, una motocicleta pasó demasiado cerca. Y apenas mi cuerpo registró el estímulo, apareció el comentario interno. Siempre es un caos. No soporto este desorden. La ciudad es agotadora. Lo vi surgir. No fue profundo. Fue automático. Y comprendí algo que me estremeció, mi experiencia emocional no comenzaba con el sonido, comenzaba con la frase mental que lo interpretaba. El ruido era ruido. La molestia era pensamiento. Mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. El mundo parecía hostil no por su naturaleza, sino por la interpretación inmediata que yo añadía. Alejandro Jodorowsky decía que el ego se alimenta del drama porque sin drama pierde identidad. Sentí que cada pensamiento crítico era una pequeña chispa dramática. No necesitaba grandes tragedias. Bastaba con una frase interna para generar tensión. Y esa tensión se volvía mi realidad. El ego intervino con convicción. Pero es verdad. La calle es caótica. Y algo más profundo respondió con calma. Caótico es el relato, no el sonido. Esa distinción cambió la experiencia. No estaba intentando convencerme de que el ruido era agradable. No estaba fabricando optimismo. Solo estaba separando percepción de interpretación. En ese instante recordé una escena de la película Kung Fu Panda. El panda cree que necesita un secreto oculto para volverse poderoso. Cuando descubre que el pergamino está vacío, al principio siente decepción. Luego entiende que el poder no estaba en una fórmula externa, sino en dejar de depender de ella. Mis pensamientos eran ese pergamino que yo suponía lleno de significado. Pero cuando los miraba de frente, muchos estaban vacíos. Solo reflejaban hábito. Seguí caminando. El sol golpeaba el pavimento. El aire era denso.
La ciudad seguía vibrando. Pero había un pequeño espacio entre el pensamiento y mi reacción. Ese espacio era nuevo. Enrique Corbera explica que cambiar la percepción transforma la experiencia emocional. Yo no estaba viviendo de forma concreta. Cuando el pensamiento surgía y yo lo creía, el cuerpo se tensaba. Cuando lo observaba sin adherirme, el cuerpo permanecía más suelto. No era espiritualismo abstracto. Era fisiología. Desde la psicología transpersonal entendemos que la identidad se construye a partir de narrativas internas repetidas. Si me digo constantemente que el mundo es agresivo, viviré a la defensiva. Si me digo que es injusto, viviré en lucha. El pensamiento crea un filtro y luego reacciono al filtro como si fuera el mundo. Mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Un mundo donde todo parece amenaza. Un mundo que debo resistir. Un mundo que exige control. Pero cuando no sigo el pensamiento, el mundo recupera algo elemental. Movimiento. Color. Sonido. Presencia. Nada más. El ego volvió con sutileza. Si no interpretas, te vuelves ingenuo. Y algo dentro de mí respondió con firmeza suave. No interpretar compulsivamente no es ingenuidad. Es claridad. Esa frase no era pensamiento defensivo. Era comprensión directa. Mientras cruzaba la siguiente esquina, comprendí algo aún más profundo. El pensamiento automático no solo interpreta el mundo externo. También me interpreta a mí. No puedes con esto. Te estás engañando. Esto no durará. Y cuando creo esas frases, construyo una identidad limitada. Recordé entonces la película El hombre de la Tierra. Cada personaje defendía su sistema de creencias como si perderlo fuera perderse a sí mismo. Yo hacía lo mismo con mis pensamientos. Los defendía porque creía que eran yo. Pero si el pensamiento no tiene significado inherente, yo no puedo estar definido por él. Desde la fenomenología sabemos que la experiencia directa precede al juicio. Primero hay percepción. Luego viene la interpretación. Yo había invertido ese orden durante años. Vivía en la interpretación y apenas tocaba la percepción. Eso genera fricción constante. Cuando volví a la percepción directa, algo cambió. El ruido seguía. La ciudad seguía. El movimiento continuaba. Pero la carga disminuía. No porque el mundo se suavizara, sino porque el pensamiento ya no dictaba la experiencia. El ego hizo un último intento elegante. Si tus pensamientos no significan nada, entonces nada importa. Y esa frase parecía profunda. Pero al mirarla con honestidad, vi que también era pensamiento. Y si es pensamiento, no tiene significado inherente. No necesitaba combatirla. Solo verla. El mundo no pierde sentido cuando el pensamiento pierde autoridad. Lo que pierde es dramatismo innecesario. Seguí caminando, y noté que la respiración era más amplia. Los hombros menos rígidos. El entorno no había disminuido su intensidad. Pero mi resistencia sí. Ese fue el descubrimiento emocional del día. No necesito cambiar el mundo para sentir paz. Necesito dejar de reaccionar automáticamente a cada narrativa interna. El pensamiento puede surgir. La interpretación puede aparecer. Pero yo no estoy obligado a creerla. Y en esa pequeña libertad, la experiencia comenzó a sentirse menos pesada. La ciudad seguía siendo ciudad. El día seguía avanzando. La mente seguía produciendo frases. Pero ya no eran decretos. Eran solo pensamientos. Y en esa diferencia, algo en mí comenzó a descansar. Regresé al edificio al caer la tarde y esperé nuevamente el elevador con una sensación distinta a la de la mañana. No había ocurrido nada extraordinario durante el día. Reuniones, conversaciones, decisiones pequeñas. Pero algo en la manera de vivirlo había cambiado. Ahora, mientras esperaba que las puertas se abrieran, noté cómo la mente intentaba reconstruir su antiguo territorio. Fue un día productivo. No hiciste lo suficiente. Debiste decir aquello.
Te faltó firmeza. Era como si el pensamiento quisiera redactar un resumen oficial de la jornada. Clasificarla. Evaluarla. Sellarla con una etiqueta final. Y en lugar de seguirlo, me apoyé contra la pared y respiré. No necesitaba calificar el día. El día había sido. El elevador llegó. Entré. Esta vez no había detención entre pisos. El movimiento fue continuo. Pero el verdadero movimiento estaba dentro. Cada pensamiento que surgía era visto casi en tiempo real. Esto es progreso. Te estás engañando. Vas a perder esta claridad. Los pensamientos no se habían ido. Pero ya no tenían el mismo peso. Ahí comprendí algo esencial que no había visto con tanta nitidez por la mañana. No es que el mundo cambie cuando dejo de creer en mis pensamientos. Cambia la textura de la experiencia. El mundo deja de ser interpretación y vuelve a ser presencia. Paramahansa Yogananda escribió que el alma no necesita argumentos para reconocerse, necesita silencio. Mientras el elevador ascendía, sentí esa idea no como cita, sino como vivencia. La mente quería comentar la experiencia espiritual. Convertirla en logro. Convertirla en historia. Pero el silencio era suficiente. Desde la no dualidad, la enseñanza es simple y radical, lo que percibo está coloreado por el pensamiento, pero yo no soy el pensamiento. La conciencia en la que aparece no necesita justificar su existencia. Solo es. El ego hizo un movimiento más sutil. Si tus pensamientos no significan nada, ¿qué sentido tiene esforzarte? Era una pregunta disfrazada de profundidad. Pero al mirarla con calma, vi que era el mismo mecanismo intentando recuperar centralidad. Si el pensamiento pierde autoridad, el ego pierde estructura. Y ahí apareció algo nuevo. No sentí miedo. Sentí espacio. Recordé otra vez esa escena de la película Kung Fu Panda, cuando el panda entiende que el secreto nunca estuvo fuera de él. El pergamino vacío no era carencia. Era espejo. De la misma manera, cuando el pensamiento pierde su aparente significado, no queda vacío amenazante. Queda amplitud. También volvió a mí la conversación de la película El hombre de la Tierra. Nadie logra imponer su sistema como absoluto porque cada certeza es cuestionada. Así me sentía frente a mi propia mente. No peleando con ella. Solo observando cómo intenta imponer narrativa. La diferencia ahora era que no necesitaba ganar la discusión. El elevador llegó al último piso. Salí. Caminé hacia la puerta con una sensación extraña de liviandad. No era euforia. Era simplicidad. Durante años confundí profundidad con intensidad mental. Creí que pensar mucho era comprender más. Pero ese día entendí que comprender puede ser silencioso. Mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Pero cuando dejo de creer en ellos, el mundo no se vuelve absurdo. Se vuelve directo. La puerta del departamento se cerró detrás de mí. El espacio estaba quieto. Sin ruido de calle. Sin voces cruzadas. Y aún así, el pensamiento quiso intervenir. Ahora sí está solo. ¿Y si todo esto es solo sugestión? Sonreí suavemente. No porque tuviera respuestas. Sino porque ya veía el mecanismo. El pensamiento aparece. Se presenta como verdad. Y si lo creo, construyo emoción. Si lo observo, se disuelve. No es magia. Es desidentificación. Desde la neurociencia sabemos que las redes neuronales que sostienen hábitos mentales se debilitan cuando no se refuerzan con atención emocional. Ese día lo viví en carne propia. Cada pensamiento no creído perdía fuerza más rápido. No necesitaba destruir la mente. Necesitaba dejar de alimentarla compulsivamente. Me senté en silencio unos minutos. Sin ritual. Sin técnica. Solo presencia. El mundo no necesitaba significado añadido. La experiencia no necesitaba comentario. La identidad no necesitaba ser defendida. Y comprendí algo con claridad suave. Tal vez he vivido reaccionando a interpretaciones durante años,
llamando realidad a lo que era narrativa. Y tal vez la paz no está en cambiar el contenido de mis pensamientos, sino en reconocer su falta de sustancia. El día comenzó con un elevador detenido. Termina con una habitación silenciosa. El mundo externo casi no cambió. Pero la relación con mi mente sí. Y mientras la noche caía lentamente. No necesitaba entenderlo todo. No necesitaba definirlo. Bastaba con estar. Sin agregar historia. Sin fabricar significado. Solo estar. Y en esa simplicidad. Algo en mí dejó de luchar.